Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Aleluya. Santo Señor. Santo, 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 santo. Santo, santo, ¿listo el volumen? Aleluya. Gracias, Señor. Amén, hermanos, amén. Amén. Bendito sea tu nombre. Y glorioso sea tu nombre, Padre. Y maravilloso sea tu nombre, bendito. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Traigo una irritación en los ojos. Me acaban de empezar, pero sí la cancelamos en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito, y gracias, precioso. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias una vez más por tu gran amor, Señor. Por tu misericordia. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Amestel. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas del discipulado, los discípulos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Santo, 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 santo. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo. Aquí estamos otra vez. Ya estamos entrando a la segunda semana de... Ya estamos a 12, mija. A 12 de enero. Ahora sí, como decían los viejos, bueno, ya se acabaron, hoy se acabaron las cabañuelas, ¿no? Los primeros 12 días del año tipifican, de acuerdo a los viejos, lo que va a pasar en cada mes. Es lo que se llaman las cabañuelas.
Así que damos gracias a Dios, hermano, no por lo que sabían los viejos, sino porque podemos estar aquí en este tiempo. Aleluya. Les encargo su oración hoy por Amestel. Hoy estuvimos con ella temprano. Por eso pasamos la hora de la transmisión a las 8 de allá de Ensenada, a las 9 de aquí, porque vamos temprano con ella. Y hoy, hermano, hoy le van a hacer otra biopsia de su médula ósea. Ahorita que llegamos estaba el médico ahí indicándole que tenía que estar en ayuno. Y gracias a Dios desde ayer ella, previendo, entendiendo que esto iba a pasar, ella se empezó en el ayuno. Así que, mire, coincidimos con el ayuno. Le digo, coincidimos con el ayuno, hija. Así que vamos a estar también en el ayuno. En el nombre de Jesús, esperamos nosotros en esta biopsia que ya no tenga, que puedan hacerle una remisión completa, que ya no haya a células, y para poder aplicar el tratamiento que necesita en el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor, por la bendición, hermanos, de tenerlos en mi corazón y de poder cubrirnos unos a otros. Les bendecimos. Aleluya. Seguimos, hermanos, con la carta a la Odisea. Así que recuerde, hermanos, recuerde siempre, hermanos, siempre que vea algo fuera de lugar, no es que el diablo lo tenga en esa posición. Miren, hermanos, es la permisividad de Dios. Amén. Y es tan importante que nosotros entendamos la voluntad. Todos lo vemos en la permisividad de Dios. Y por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Por eso usted se va a dar cuenta que hay mucha gente que hace cosas que dice, esto no está bien. Sí, pero eso es el libre albedrío que Dios nos ha dado. Nosotros podemos aprobar y generalmente aprobamos lo que nosotros queremos, no tanto lo que Dios quiere. El hombre se desvía fácilmente queriendo hacer cosas para agradar a Dios. Y desde el principio lo hemos visto. El apóstol decía desde aquel tiempo, hermano, que había falsos pastores, que había falsos maestros, por lo tanto había falsos apóstoles, por lo tanto había falsos profetas. Amén. Pero así como había falsos apóstoles, había apóstoles verdaderos. Pero así como había profetas verdaderos, había profetas falsos. O sea, no podemos nosotros, bueno, lo podemos, tanto que lo podemos ver. Alguien dice que no hay apóstoles, alguien dice que no hay profetas. Bueno, yo puedo decir también, y sin pretender decir que yo tengo la razón, y ellos están mal. Si no hay apóstoles, no hay pastores. Si no hay pastores, no hay maestros. Amén. Lo cierto es que el evangelio no ha llegado a todo el mundo. Los apóstoles que el Señor estableció no llegaron a todo el mundo. ¿Y cómo es que el evangelio llegó a América?
Simplemente, si usted razona, usted se va a dar cuenta que su razón se opone a la fe. Y el día que usted se dé cuenta que su razón se opone a la fe, se va a dar cuenta que usted está tan mal como los que dicen que están mal. ¿Hay alguien en casa? Si mi razón se opone a la fe, entonces yo estoy tan mal como los que digo que están mal. Porque me muevo por la razón. Porque si yo me moviera por la fe en la totalidad, entonces viviría como vivió Jesús. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero dice otra palabra, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, porque es imposible que me pase la vida arriba de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque tengo obligaciones, tengo responsabilidades como ser humano. Entonces lo que tengo que pensar, que así como yo soy de Cristo, la hermana Cecilia Gagiola es de Cristo, aunque no piense como nosotros. ¿Me explico? ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos jueces. Miren, hermanos, desde el Salmo 110, versículo 1, dijo David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Hasta cuándo? ¿Qué quiere decir eso? Que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos menos sus amigos. ¿Hay alguien en casa? Pero Pablo, para no hacer sentir mal a los hermanos, decía, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Pero los que son sus amigos, no, hermano. Ellos se van a sentar juntamente con Jesús en tronos para juzgar. Es decir, Dios estableció a Jesucristo hombre, como el juez de todos, de toda la tierra. Está fuerte el avión. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, entender la permisividad de Dios. Que nosotros no nos movemos en la voluntad de Dios. Porque si nos moviéramos en la voluntad de Dios, hermanos, nunca, fíjense bien, nunca nos harían enojar. Nunca hablaríamos mal de nadie. Pero hablamos mal de la gente por el celo que tenemos, sin ciencia de lo que es la institución. Porque pensamos que alguien puede hacernos daño. ¿Quién? Escúchame, si tú estás en Cristo, ¿quién te puede hacer daño? ¿Hay alguien en casa? Por eso dice el versículo 17. En la medida que queréis ser, versículo 17 de la carta, en la medida que queréis ser y queréis tener, nos convertimos en adversarios de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se despojó de todo. Él no estaba aquí en la tierra queriendo ser Dios. Él no estaba aquí en la tierra queriendo ser el pastor de los discípulos. ¿Por qué? Porque Él era el pastor.
Él no estaba aquí en la tierra queriendo ser el Dios para llamar la atención de todos. ¿Por qué? Porque Él era Dios, pero no vino como Dios. Vino despojado, vino negado. Allá va. Él no estaba aquí en la tierra queriendo ser más importante que los discípulos. Él no estaba aquí en la tierra diciéndoles a los discípulos que no ven que me tienen que hacer caso porque Dios me puso a mí. ¿No ha escuchado eso usted de sus líderes? Que le tenemos que hacer caso a ellos porque Dios los puso a ellos, que Dios los escogió a ellos. Y ahí les encargo. Todavía se atreven a decir. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor, hermano. Conocen su posición. Pero no tienen amor de Dios en sus corazones. ¿Hay alguien en casa? En la medida que nosotros queremos tener, en la medida que nosotros queremos que nos reconozcan, por eso es que todo lo que hacemos lo subimos a las redes sociales para que vean lo que hacemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos? Creo que es el capítulo 9 de San Juan. No, en el capítulo 7, casi 7. En el capítulo 7, cuando le dijeron sus hermanos carnales, ninguno que hace esas cosas que tú haces, dice, se queda escondido. Sal, vete a la fiesta, da a conocer. Y Jesús les dijo, date a conocer, mi tiempo no se ha cumplido. Mi tiempo aún no ha llegado. Suban ustedes. Mas mi tiempo no está todavía. El tiempo, para ustedes el tiempo es pronto, porque ustedes creen que son los importantes. Por eso programan, por eso dicen vamos a hacer esto, por eso vamos a hacer esto otro. ¿Para qué? Para juntar multitudes. Jesús no ocupaba llamar la atención de las multitudes. ¿Por qué? Porque Jesús a todos atraía a Él mismo. Porque es el Espíritu, hermano, el que hace la obra. No son las planificaciones. Te vas a encontrar una guerra de información. Todos los que se sienten muy importantes publican lo que hacen. ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención. Jesús no quería llamar la atención. Pasaron toda una noche sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, y estaban bien cansados, y en la mañanita, muy tempranito, ¿no?, estaba una multitud de gente afuera de la casa. Y le dijo Pedro, Maestro, la gente te llama. La gente te llama, Maestro. Y Jesús le dijo, vámonos a otro pueblo. Ellos ya escucharon, es necesario que otros escuchen. Y hoy nos contentamos con, ¿cuántos miembros tienes en la iglesia? Oh, llegamos a 1000. Sí se puede, claro. Claro que se puede. ¿Sí? Y decimos todavía, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No, hermano, Dios no lo hizo. El Señor dijo así. Aleluya. Mire, por empezar rápido se me olvidó cantar, bendito Dios. Ahorita al final cantamos, ¿ven? En la medida que nosotros queremos tener y queremos ser, en ese momento nos convertimos nosotros en adversarios de Cristo y su palabra. Dice, hermano, está muy duro lo que estás diciendo. No está duro, hermano. Váyase al capítulo 17,
de Mateo, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empiezan a decir, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Jesús. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero una semana después, el Señor lo sube a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte de la transfiguración. Y entonces ahí escucha Pedro y escuchan los otros discípulos, este es mi hijo amado, a él, oigan, olvídense de Moisés, olvídense de Elías. A Jesús oigan, porque venía el tiempo para terminar la ley y los profetas. Siempre que Dios va a inaugurar un tiempo, hermano, Dios avisa antes que suceda para que cuando suceda entremos correctamente al nuevo tiempo. ¿Hay alguien en casa? Bueno, después de que bajaron del monte de la transfiguración, Jesús les dijo, no se lo digan a nadie lo que les voy a decir. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea crucificado y sea muerto en manos de los principales fariseos y de pecadores. Y Pedro inmediatamente agarra a Jesús, el muy discreto, amén, y se lo lleva aparte y le dice, no permitas que eso te acontezca, Señor. Y Pedro lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Amén. ¿Qué quería? ¿Qué quería Pedro? Quería tener a Jesús con él siempre. ¿Qué quiere una institución que dice todos están mal, nosotros estamos bien? ¿Trabajando para quién está? ¿No podemos entender la permisividad de Dios? Y el apóstol les dice, en la misma medida que vosotros queréis tener y ser, os convertís en adversarios de Cristo y su palabra. Y dice, ¿quieren ser otra vez esclavos de la ley? ¿Quieren ser tratados rígidamente? Si no hacen esto, no son parte. Si no hacen esto, no son parte de la iglesia. Si no hacen esto, ¿quieren ser tratados rígidamente? Si no diezmas, hay unos perversos que dicen que si no diezmas no vas a entrar en el reino de Dios. Es que no entienden que cuando nacimos nosotros, del Espíritu entramos en el reino de Dios. Entonces, si estamos en el reino de Dios, ¿por qué permitimos que nos traten rígidamente? Por eso dice el apóstol, escúchenme. Yo les digo, mirad bien que no seáis engañados y despojados a través de vuestra sabiduría humana mediante la doctrina hueca de aquellos en que entre vosotros le temen más a la muerte. A los romanos y a los judíos ciegos. Le tienen más a la muerte, que son capaces de someterse a los hombres antes que a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, hermano, ¿cómo se quitó la palabra de la cruz? Si la palabra del Evangelio es la palabra de la cruz, ¿cómo se quitó? Ah, muy fácil. Es bien fácil, hermano. ¿Qué necesitamos andar de casa por casa? Mejor hagamos un templo y que la gente venga al templo. ¿Qué necesitamos? Fíjense bien, los sabios de ese tiempo. Que la gente venga a escuchar la palabra. Entonces, necesitamos a alguien que nos dirija. Entonces se nombraron un obispo, se nombraron presbíteros, se nombraron
Y todo se hizo ahora adentro de una casa. Y se escogieron un día, porque había un día de reposo. Ellos escogieron el Shabbat. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 300 que vino Constantino y metió al dios Sol. Y en lugar del Shabbat, ahora es el Sunday, que es el día del sol, que es el domingo. Y ahora nos reunimos el domingo. Mira, en la Biblia vas a poder justificar. Todo lo que tú haces lo vas a poder justificar, pero eso es tu justicia. Porque una cosa es lo que tú haces para Dios y otra cosa es lo que Dios ya hizo para ti. Por eso, el versículo 20 dice: cuando estuve entre vosotros me preguntaron vuestros sabios del mundo, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Cristo? Y yo tomé la palabra y les dije, solo escúchenme, Dios es uno y Cristo es uno. Y estoy leyendo el versículo 21. Si hay un solo Dios, así hay un solo Cristo. ¿Qué diferencia debería haber entre Dios y Cristo? Dios es amor. ¿Y cómo podemos saber que Dios es amor? Porque Dios nos ha amado dándonos a su Hijo Jesucristo, dándonos camino, dándonos luz, dándonos verdad y dándonos vida. Amén. No es complicado entenderlo. Solo los sabios quieren ser luz sin tener la luz. Quieren transmitir vida sin tener vida, cambiando la palabra. Cristo, y por eso dice, en Cristo, versículo 22, reside toda la plenitud de la divinidad, como dice en Colosenses 2, 8, 9 y 10. A ver, y dice, y nosotros somos perfectos en Él. Acuérdense cuál es la perfecta unidad, hermanos. Creo que es San Juan 17, 21, cuando dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Porque Él es el fundamento y Él es la cabeza de toda gloria, de todo poder, de toda fuerza, de toda autoridad en el mundo y Rey de todos los reyes de la tierra. Y entonces, aquí nos quedamos el viernes pasado, hermanos. Pero si yo, Pablo, dice, os he dicho esto en espíritu y en verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por una doctrina de hombres y de leyes mundanas que ni siquiera están en la ley de Moisés, hermano? ¿Hay alguien en casa? Y entonces el apóstol empieza a explicar la circuncisión. Y les dice el 24, ustedes fueron circuncidados sin mano ni cuchillos. Amén. Mediante el Espíritu en el momento en que vosotros abandonasteis vuestra vida pecaminosa. ¿Cuándo la abandonaste? Cuando te arrepentiste genuinamente, cuando te diste cuenta que cada pecado que hacías añadía sufrimiento. Eso yo te lo digo porque así me dijo ver el Señor a mí, que cada pecado que yo hacía añadía sufrimiento a Jesús en la cruz del Calvario. Entonces entendí y le dije, Señor, ya no quiero pecar. De saber que cada pecado que yo cometía le añadía dolor al dolor que tenía Jesús por mi causa. Señor, no quiero volver a pecar.
Por eso el Señor me dio su Espíritu Santo. Y jamás volví a las cantinas y a los cabarets. De saber que cada pecado que yo hago todavía le añado dolor. Porque no entendemos que el sacrificio de Jesús es eterno. Y se nos hace fácil pecar. Y se nos hace fácil mentir. Porque no entendemos que al que ofendemos primero es a Dios con cada pecado. Entonces no pasa nada. ¿Cuántos pastores he escuchado decir que no pasa nada? ¿Por qué dicen no pasa nada? Porque tienen cauterizada la conciencia. Porque ignoran la misericordia de Dios. Porque ignoran la bondad de Dios, sabiendo que la misericordia de Dios y la bondad de Dios nos debe de guiar al arrepentimiento, hermanos. Mentimos para lograr nuestros propósitos en la iglesia. Mentimos para obligar a la gente a que nos dé ofrendas. Paz de Cristo. Nosotros no fuimos circuncidados como fueron circuncidados los judíos. Donde el sacerdote tenía que tomar el prepucio del miembro masculino y cortarlo, hermano. A los 8 días de nacido el bebé. Paz de Cristo. Pero Cristo no ocupó poner sus manos en nosotros para hacer eso. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente y Dios nos perdonó, nuestro corazón quedó limpio, hermanos. Como si fuéramos unos bebés inocentes. Pero ahora con conciencia de pecado. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos muertos por el sacrificio de Jesús. Y ahora estamos conscientes de lo que hace el pecado. Por eso es que es imposible que no te des cuenta cuando pecas, hermano. Es imposible que digas yo no hago mal. Porque todos tus buenos deseos están mal delante de Dios. Todas tus buenas acciones delante de Dios no cuentan. Todas tus buenas obras delante de Dios no cuentan. Si Dios no las produjo, si el Espíritu Santo no produjo el querer como el hacer por su buena voluntad de Él, no cuentan. ¿Hay alguien en casa? Nosotros fuimos circuncidados, no con mano en la carne, sino, hermanos, cuando nosotros abandonamos la vida pecaminosa, que el pecado fue una raíz poderosa en nuestro cuerpo de carne. Esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo necesitaba que nosotros nos despojáramos del pecado.
Eso es lo que quiere decir si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a seguir en la vida que está llevando. Y entonces nosotros nos arrepentimos y Jesús nos acepta. ¿Y cómo nos acepta? Nos acepta porque el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón. Paz de Cristo. Porque es imposible que nosotros recordemos todos los pecados que hemos cometido desde que nacimos. Simplemente el hecho de nacer en este mundo era pecado. Nacimos en pecado. David lo entendía. En pecado me concibió mi madre. Sí, tú me formaste en lo más profundo de la tierra. Pero nací en pecado. Dijo David. ¿Por qué? Por causa del pecado. Así, el hombre pecó y todos los hombres fuimos pecados. Pero no nos gusta hablar de que estábamos muertos antes en delitos y pecados porque sentimos que, como soy de la descendencia y el linaje de los apóstoles, de los patriarcas, de las denominaciones que se formaron, nos sentimos inmaculados, hermano. Perdón, mi hermana Gagiola, pero iba a decir los Gagiola, pero dije, no sea que se me incomode la hermana Cecilia. Esa es la verdadera circuncisión de Cristo. Si usted va al Deuteronomio se va a encontrar que el Señor les decía que lo más importante no era la circuncisión hecha con la mano en la carne, sino lo más importante era la circuncisión del corazón. Hablándoles el Señor diciéndole que venía la hora y venía el tiempo en el día en que Él circuncidaría el corazón de Israel. Por eso dice que fue una verdadera circuncisión en Cristo, porque nosotros fuimos sepultados para el mundo con Cristo. Es decir, cuando yo morí juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí juntamente con Él. Y fui sepultado juntamente con Él. Por eso hace unos días estuvimos hablando de Romanos 6:6. Para que entendiéramos que el bautismo en agua es para muerte, no es para nacer de nuevo. El bautismo en agua es para morir. Es para que entendamos que tenemos que ser sepultados con Cristo. No, el bautismo en agua no es para nacer de nuevo, es para morir. Y cuando estamos muertos, entonces el que nos va a hacer nacer de nuevo es el Espíritu Santo que Dios va a poner y nos va a levantar. Y nos va a meter al reino, no a una institución. Al reino. Pero como que necesitamos madurar para entender o crecer en el conocimiento de Dios. Por eso dice el versículo 25, porque vosotros fuisteis sepultados para el mundo. Así también Cristo fue sepultado para el mundo. Con Cristo, en vuestra carne pecaminosa, mediante el bautismo del Espíritu. Y habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, mediante la fe viva y el amor hacia Cristo. Amén. Si eso pasó en nosotros y realmente tenemos el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en el versículo 26, ¿qué queréis entonces con la circuncisión antigua y que ya dejó de ser? ¿Y qué con la ceremonia que no tiene valor? Porque Cristo ya vino y resucitó y nosotros resucitamos con Él.
Porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Y entonces el apóstol dice, y nosotros fuimos resucitados con Él. Y entonces dice, ¿qué quieren del sábado? ¿Acaso Jesús no dijo que uno mayor que el sábado estaba allí? ¿Qué quieren ustedes del día que se congregaban? ¿Qué quieren ustedes del domingo? ¿Que no hay alguien más importante que el domingo? ¿Qué queréis entonces del sábado? Si es que Cristo obró cada día y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor. Así que el día del Señor no es el domingo, hermano, perdónenme. Que todo el mundo diga que el día del Señor es el domingo, eso no lo hace verdad. Porque la mentira, por más que se repita, no va a hacerse verdad. Va a agarrar más fuerza de mentira. Se va a hacer más fuerte. Eso es la ley, hermano. Y tú solito vas activando una ley falsa dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Y crees que de esa manera agradas a Dios. Y cuando alguien te dice que si tú faltas el domingo al templo, estás en pecado, tu conciencia, ese es el trabajo maquiavélico. Te va a hacer sentir que estás mal. Y si te sales de la iglesia, te van a hacer sentir que estás mal. Porque nada más nosotros podemos salvar y los demás no. Hay tanta gente enferma y maldita, hermano, maldecida, porque los maldijeron cuando salieron de la iglesia. Hablaron tan mal de ellos. ¿Hay alguien en casa? Por eso es bien importante, hermano. El Señor convirtió cada día en día del Señor. Y Él no celebró el sábado, aún en la ley, hermano. Él no guardaba el sábado. ¿Por qué no lo guardaba? ¿Porque quería violar la ley? No, porque quería cumplir la ley. Porque no entendían los fariseos que el sábado no era más importante que las necesidades humanas. ¿Hay alguien en casa? Que el sábado no fue creado, que el hombre no fue creado por causa del día de reposo. Que el día de reposo fue creado por causa del hombre, para que el hombre señoreara sobre el día de reposo. Y muchos me temo que no hemos comprendido el reposo del Señor, porque el reposo del Señor es Cristo. Así que no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es llevar fruto. Pero llevar fruto no es ganar almas para Cristo, porque el que gana las almas es Cristo. El que añade a su iglesia a los que han de ser salvos es Cristo. El que me metió a la iglesia es Cristo. Y no me refiero a la iglesia física, me refiero a su cuerpo. El que me incrustó en su cuerpo, no me refiero a la iglesia bautista, no me refiero a la iglesia católica. Yo estaba en la iglesia católica. No me refiero a los metodistas, ni a los apostólicos, ni a los romanos, ni a los griegos, ni a los libertos, ni a los esenios, ni a los fariseos, ni a los... No, hermano, me metió en su cuerpo. Y Él es mi cabeza. Jamás, allá va.
¿Hay alguien en casa? ¿Qué quieren entonces ustedes del domingo? O les digo a los sabatistas, ¿qué quieren del sábado? Jesús les dijo, uno mayor que el sábado está aquí. Y vaya que era el mayor, era el que estableció el séptimo día. Y él convirtió todos los días en un día del Señor y no celebró el sábado. Pero yo os conozco. Por esto digo, Cristo, como Él vino a este mundo, es como quiere que seamos. Él se despojó, Él quiere que nosotros nos despojemos de nuestros rangos. Él siendo el líder principal del mundo, el creador del mundo, Él no vino para mandar. Él vino para enseñarnos el camino, la vida de servicio. Él, dice el apóstol Pablo en el versículo 27, pero yo os conozco y por eso os digo, Cristo, como es Él quiere ser pobre en el mundo, pero ustedes quieren oro, ustedes quieren dinero, ustedes quieren reconocimiento, ustedes quieren fama, ustedes quieren prestigio, ustedes quieren que los tengan en un pedestal. ¿Son mejores intérpretes que Pablo? Ahora son mejores intérpretes que Pedro. Ahora vas a escuchar en las redes sociales, ¿sabías que cuando Jesús dijo, no estaba diciendo que era eso? Ahora se atreven a cambiar las mismas palabras de Jesús. Ay, hay tantos escuchando. ¿Por qué? Porque en los postreros días muchos se volverán a las fábulas y a doctrinas de demonios y tendrán comezón de oír porque se amontonarán muchos maestros conforme a sus concupiscencias. Amén. Cristo no vino para mostrar su riqueza. No vino para mostrar que era Dios. Vino para mostrar que Él se despojó a sí mismo y despojado de toda grandeza y despojado de todo reconocimiento y despojado de toda gloria, hermanos, humana, se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él no se metió al templo. Él entró como toda la gente de judíos entraban al patio de los hombres. ¿Hay alguien en casa? Él no era sacerdote de la tribu de Leví, por tanto no tenía nada que ver con los sacerdotes levíticos. El rey no tenía nada que ver con los que se gloriaban en el templo, con los que se gloriaban en la circuncisión. Él venía a sacarlos de ese error por el cumplimiento del tiempo, para que conocieran genuinamente al que estableció el sacerdocio levítico. Pero ellos se envanecieron. Cristo, ustedes conocen la gracia, dijo el apóstol Pablo a los corintios. Y ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vean que gracia no es un concepto, es una realidad. ¿Es el favor inmerecido? Sí, cómo no. Eso es lo que dicen los teólogos. Pero la gracia no son conceptos, la gracia es vivencia. La gracia tiene la sustancia divina en sí misma.
¿De qué me sirve que yo enseñe que la gracia es un favor inmerecido? ¿Sí? Y yo no vivo en la gracia. Es decir, y yo no le hago favores a gente. Lo más favores le hago a la gente que merece, a lo que yo veo. No, este sí, este no. ¿Tú sí merecías la gracia entonces? Tú eres el autor de la gracia. Tú puedes decir a la hermana Cecilia nomás, porque ella es hija de pastor, o tiene un hijo que es pastor, nomás a ellos, a los demás no. A María Bracamonte no, porque es una rebelde. A Julio César no, no. Él es de allá, de aquellos, de aquel lugar que son perversos. ¿De qué sirve que digamos que nomás queramos recibir la gracia y no queramos darla? Ajaya. Si vivimos en la gracia, es porque nosotros somos dispensadores de gracia, porque el que es la gracia y la verdad es Jesús, es en nosotros. No. Y nomás queremos que nos den. Exactamente. Sí, hermano. Todos somos inmerecidos. Pero ahora tenemos gracia porque Cristo está en nosotros. Pero nomás queremos hacer gracia y misericordia con lo que nos caen bien. ¿Qué nos dijo el Señor? Así. Amen a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Eso es gracia, hermano. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de Dios. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? Si nosotros amamos a los que nos tratan bien, pues ¿qué recompensa vamos a tener? ¿No hacen también así los pecadores? Todos somos inmerecidos. ¿Sí? No merecemos más, sin embargo, Dios nos da su gracia, buenos y malos. Por eso, el pastor solamente pastorea a los que se dejan pastorear. ¿Sí? Eso es anticristo. Jesús dijo, el buen pastor. Se le descarría una de las 100 que le entregó, deja las 99. Las deja porque son justas. Y se va tras la que se descarrió. Y la trae. Y cuando la encuentra, regresa gozoso. Todos somos inmerecidos. El pródigo se fue. Se descarrió. Jesús, el padre de familia, fue por ella. No, esperó. Porque el pastor de las ovejas es Jesús. Pero fue a buscarla. No. Jesús la regresó. Necesitamos nosotros ir. El hijo pródigo está hablando del pueblo gentil. Por eso es importante, hermanos, entender. Nosotros decimos que Cristo, si nosotros nos justificamos de acuerdo a lo que hacemos, que Cristo no abolió la ley. O sea, que yo necesito hacer obras para sentirme bien. Si nosotros entendiéramos la diferencia entre la ley y la gracia, no condenaríamos a los inocentes.
Por eso es que al quitar la ley, al cumplir la ley, perdón, pierde sentido todo lo que se hace en el templo. Cuando Jesús cumple la ley, todo lo que se hace en el templo pierde sentido. ¿Por qué? Porque aquello era sombra y figura de lo que había de venir. El templo representa la casa de Dios, ¿verdad? Y todavía tenemos ese concepto como si fuera real. Es real, pero no en el sentido del Antiguo Testamento, es real en el sentido del Nuevo Testamento, de que Cristo es la casa de Dios. Y nosotros somos hechos casa de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace su cuerpo. Y fuimos constituidos templos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, pero yo, Pablo, en el versículo 29, apóstol del Señor, elegido por Dios y lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es que el Espíritu nunca me ha indicado tales cosas? A pesar de que yo fui antes de mi llamado el mayor apasionado sirviente y esclavo del templo, de lo que ustedes una vez fueron. Paz de Cristo. Ya los sacerdotes no tenían ninguna función que cumplir en el templo. ¿Por qué, hermano? Porque el Cordero de Dios había sido crucificado y él no entró al templo hecho de manos. Él con su propia sangre entró en un templo, el que está en el cielo. Vaya al Apocalipsis, hermano. Por eso el escritor de los Hebreos dice que nos abrió un camino nuevo y vivo, que es el cielo. Y él subió al cielo, por eso el cielo fue restaurado. En el momento cuando un cordero, cuando uno semejante a un cordero aparece en el trono de Dios y empieza la verdadera adoración celestial. Amén. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, en ese momento Dios enseña su lado visible. Amén. Por eso, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al Dios que nadie le vio jamás, ahora se puede ver en el cielo a uno sentado en el trono. Es un hombre, un hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que está sentado en el trono de Dios. Y nos da la confianza de sentarnos juntamente con Él. ¿Por qué? Para eso fuimos salvos en esperanza. Él está esperando que Cristo sea formado en nosotros. Y mientras más Cristo es formado en nosotros, menos tenemos que ver con el templo. Más tenemos que ver con el Espíritu. Y el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso, el apóstol nunca volvió al templo. Se fue a buscar el rostro de Jesús. Y eso es lo que todos debiéramos estar haciendo ahorita, porque necesitamos prepararnos en este tiempo que se inaugura. El tiempo se acabó.
Necesitamos prepararnos porque se acaba la gracia, hermano. Se acaba la gracia y empiezan 7 años donde el enemigo toma la autoridad y toma el control. Y todo el mundo está esperando un avivamiento. Y el avivamiento ya se está dando. Allá en Irán, allá en Persia, allá en Siria, allá en el Medio Oriente, en todo el mundo, allá en China, allá en Rusia. Dios no levanta hombres principales, reyes del mundo para producir un avivamiento. Dios levanta persecuciones para producir un avivamiento. ¿Hay alguien en casa? Creo que ya terminamos, hermano. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Exactamente con 1 minuto, mire. El apóstol Pablo dice, ¿cómo es que el Espíritu a mí nunca me ha indicado tales cosas? ¿De qué? ¿De construir un templo? ¿De ponerme hombres arriba de mí para que sean mis autoridades? Si mi cabeza es Cristo, ¿cómo me voy a someter a los hombres? Pedro y Juan, cuando fueron llevados al Sanedrín y los intimaron para que no hablasen de Jesús y los azotaron, Pedro les dijo, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Amén. Les amo, hermanos. Bendiciones.